Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy comenzaremos a hablar acerca de un tema nuevo. Este tema va enfocado acerca de las áreas de oportunidad y las aplicaciones que tiene la química en diferentes sectores de nuestra vida. Este tema lo nombramos como química en acción y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una introducción a ciertos temas que son bastante importantes. Entonces vamos a hablar principalmente en este video acerca de la química, pero va a ir enfocado hacia la industria. Hablaremos un poco acerca de qué es la industria, algunos tipos de industria y también veremos un poco cómo es que evolucionó la industria. Pero antes de comenzar a hablar de la industria, debemos de hablar de algo muy importante. Como te mencioné, vamos a enfocarnos en la industria, pero vamos a seguir hablando de la química. Entonces, hasta el momento hemos estudiado la química, pero hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos y es, ¿cuál es la importancia o por qué es tan importante la química en nuestra vida? Entonces, hasta el momento nosotros hemos estudiado la química y hemos estudiado que la química está relacionada con conceptos bastante importantes. El primero es que está relacionado con la materia y principalmente con los cambios que hay en su estructura interna. Recordemos que la diferencia entre la física y la química es que la química estudia cómo cambia la estructura interna de la materia, mientras que la física solo estudia los fenómenos que ocurren sin que haya un cambio en su estructura interna. Entonces, la química va a surgir a partir de todas las transformaciones que haya de una sustancia a otra. Entonces, ¿en qué radica que sea importante la química? Como ya lo mencioné, la química nos ayuda para transformar cosas que pueden ser menos útiles en cosas que llegan a ser más útiles. Entonces, su principal importancia radica en que nos ayuda a vivir mejor debido a que nos facilita muchas actividades diarias. Entonces, principalmente podemos ver que la química la aplicamos en un sector tal vez muy conocido como por ejemplo sería el factor farmacéutico. Nosotros vemos que en ese tipo de sector nosotros podemos transformar materias primas como ciertos compuestos en un producto final que al final nos ayuda, nos interesa debido a que por ejemplo podemos formar un medicamento que en este caso nos ayuda a pues aliviar nuestras enfermedades. Entonces, ese es un ejemplo, pero también está presente en muchísimas cosas. En los alimentos está presente, ya que a partir de la química, por ejemplo, sabemos que cuando nosotros cocinamos o cocemos algo, por ejemplo, no sé, la carne, sabemos que su estructura interna cambia, hay una reacción química debido a que ya no tiene las mismas propiedades que tiene antes de ese proceso. Entonces, la química está presente en muchos de esos tipos de procesos. También nos sirve para poder formar ciertos productos de interés. También, por ejemplo, no sé, en el sector agrícola, los fertilizantes, los herbicidas, hay muchísimas sustancias que nosotros formamos a partir de reacciones químicas. Y ahí es donde radica la importancia de la química, en que nos ayuda a poder facilitar ciertas tareas y poder crear sustancias o cosas que nos sean útiles. Entonces, pero hasta el momento hemos hablado de estas cosas que son útiles, pero ¿cómo es que estas cosas se crean? O sea, nosotros, por ejemplo, vemos no lo sé, cualquier cosa que nos sea muy cotidiana, como por ejemplo una botella de agua o por ejemplo, no sé, una botella de salsa de tomate. Y nosotros simplemente, o sea, lo vemos muy cotidiano, pero no sabemos qué es todo el proceso que tuvo que pasar para que esa botella llegara justo a nuestra mesa. Entonces, todo ese proceso está relacionado con la industria y vamos a hablar acerca de qué es la industria. Entonces, la industria la podemos definir como el sector que se encarga del conjunto de operaciones o actividades que transforman una materia prima en productos terminados o intermedios cuyo fin es satisfacer nuestras necesidades. Entonces, como lo habíamos mencionado, la química transforma algo que quizá no es tan útil en algo que es de consumo o que algo de lo que le podemos sacar provecho. Entonces la industria es la que se encarga de todas esas operaciones o procesos que transforman esa materia prima o
esas sustancias con las que iniciamos en algo que nosotros queremos o que necesitamos. O también puede servir que nosotros a partir de sustancias creemos otras sustancias que necesitamos para un producto final. O sea, podemos crear sustancias intermedias que nos ayuden a llegar a un fin. Entonces la industria es la que se encarga de todos esos procesos. Y bueno, la industria a lo largo del tiempo ha ido cambiando mucho y entonces hay diferentes tipos de industrias que hubo a lo largo del tiempo. Actualmente hay cuatro tipos de industrias. Entonces, el primer tipo de industria es la industria conocida como la industria 1.0 y bueno, esta generalmente es su característica principal fue la aparición del primer telar mecánico. Se caracterizaba mucho porque aquí es donde empezó la mecanización y de hecho es conocida como la etapa de la generación de vapor, porque aquí es donde se comenzaron a utilizar las máquinas de vapor y se empezó a mecanizar todo eso. Entonces, ya no era tanto como de que utilizamos nuestras propias manos, sino que ya comenzamos a utilizar máquinas que nos faciliten el trabajo. Entonces, esta industria, la industria 1.0, comenzó en 1784 y bueno, después de un tiempo, esta industria, pues sí, era un poco más sencillo el producir las cosas debido a que ya utilizábamos máquinas, pero hubo un cierto problema. El problema era la producción en masa. Generalmente la industria lo que hace es producir a una gran escala un producto que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, podemos encontrar cualquier producto que nos interese y hay muchísimos de ellos en un solo estante. Entonces, antes era más complicado el producir grandes cantidades de este tipo de productos, pero cuando se introdujo la industria 2.0 hubo ese cambio de la industria de la generación de vapor a la industria de donde se creó la primera cinta transportadora. Esto fue un avance muy grande porque, como te digo, esto fue en 1870, se pudo generar la producción en masa y se comenzó a utilizar la energía eléctrica. Entonces, esa es la principal característica. Empezamos a utilizar la energía eléctrica y eso nos facilitó el poder crear productos en masa. Entonces, empezar a aumentar la cantidad de productos que nosotros podíamos generar. Después nos encontramos con la industria 3.0 en 1969 y esta se distingue principalmente por la creación del primer controlador lógico programado, que sería un mayor nivel de automatización. Entonces, nosotros vimos que primero empezábamos a utilizar máquinas, después comenzamos la producción a gran escala utilizando la electricidad, pero el cambio aquí fue que en la industria 3.0 comenzó a utilizarse la programación para hacer que las cosas fueran automáticas. Entonces, por ejemplo, en un proceso, en este tipo de industria, se lograron controlar de forma automática. Por ejemplo, tomamos en cuenta que se quiere hacer un cierto proceso en el que se debe controlar la temperatura. Antes tenía que haber alguien que supervisara que la temperatura no llegara a cierto nivel que fuera peligroso. O tal vez el control de cuánto gas liberábamos para, no sé, una reacción química o algo que nos interese. Entonces, antes tenía que haber gente que estuviera al cargo de esas zonas. Pero en la industria 3.0, cuando se empezó a implementar esto del controlador lógico, se pudieron utilizar ciertos controladores o sensores que hacían que este trabajo fuera automático. Es decir, no necesitábamos una persona, sino que simplemente podríamos utilizar la tecnología que ya teníamos para hacer que esto fuera de una forma más automática. Entonces, fue un avance muy importante y actualmente la industria que está presente es la industria 4.0, la que está relacionada con el Internet de las cosas. Entonces, nosotros sabemos que hoy en día el Internet es muy importante para nosotros y de hecho tiene gran influencia en nuestra vida. Y esto también llegó hasta la industria, en donde la industria 4.0 está caracterizada pues por la hiperconectividad y las redes en las que estamos relacionados todos los días. Entonces, ahora hablemos un poco acerca de los tipos de industria que existen. Como dijimos, la industria
va a transformar cosas de las cuales nosotros vamos a partir en cosas que sean útiles para nosotros. Pero si nosotros pensamos, hay muchísimos productos que utilizamos pues hoy en día. Entonces hay muchísimos tipos de industrias. Aquí solo te menciono algunas, pero pues hay industrias que se dedican a crear muchísimas de las cosas que utilizamos. Generalmente se dividen en tres tipos las industrias: en la industria pesada o de base, la industria de bienes o equipos y la industria ligera o de consumo. Entonces la industria pesada generalmente son dos principales, que es la industria metalúrgica y la industria química. Nosotros vamos a hablar en los posteriores videos un poquito más enfocados a la industria química. La industria de bienes o equipos, bueno, como lo dice su nombre, se dedica a esto. Y la industria ligera se refiere a todos los demás industrias que están aquí mencionadas. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria de alimentos, de electrodomésticos, de informática, de biotecnología, la industria textil, la industria del papel, etcétera. Entonces, hay muchísimos tipos de industria debido a que pues hay muchísimas cosas que nosotros consumimos y que utilizamos a diario. Ahora, durante este tema y en este curso, que vamos a hablar acerca de las áreas de oportunidad de la química, nosotros nos vamos a enfocar en la industria, pero quiero que nosotros nos enfoquemos en las áreas de oportunidad que tendrían ustedes como estudiantes y que estén relacionadas con la química. Entonces, en esta presentación, en los próximos videos vamos a hablar acerca de tres carreras principales que, bueno, yo en lo personal conozco un poco de ellas. Entonces les puedo hablar un poco más acerca de lo que yo sé sobre estas tres carreras que están estrechamente relacionadas con la química. Y vamos a ver de qué trata cada una y cuál es la relación que tiene con la química. Y bueno, es para que ustedes como estudiantes puedan conocer estas carreras, y si alguna les interesa, los invitaría a que indaguen más acerca de ellas. Entonces, una vez hablado acerca de este tema, como actividad, te propongo que investigues estas tres carreras que te mencionaba aquí, que son la ingeniería química, la química industrial y la farmacia. Entonces, te propongo que estudies estas tres carreras y bueno, realices una investigación muy breve en la que simplemente describas en qué consiste cada carrera y cuál es su campo laboral. En los posteriores videos vamos a hablar más a fondo acerca de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, en ingeniería química podrías describir qué es la ingeniería química, cómo es que la definen y, bueno, en qué lugares puede trabajar un ingeniero químico, que sería su campo laboral. Lo mismo con la química industrial y con la carrera de farmacia. Entonces, eso sería todo por este video. Te agradezco mucho por tu atención y nos vemos en el siguiente.